Entonces acá, ahora sí, ahí estamos. Entonces, la Edad Moderna inicia con la caída de Bizancio o el descubrimiento de América, 1453 o 1492. Seguimos hablando siglo XV en cualquiera de los dos casos. Y el final de la Edad Moderna es, igual hay dos momentos que se toman, puede ser el 1776, que es la independencia de Estados Unidos, o 1789, que es la Revolución Francesa. Cualquiera de los dos casos estamos hablando del siglo XVIII. Eso significa que la Edad Moderna dura 3 siglos, a diferencia de la Edad Media, que duró 10 siglos. Y en la Edad Antigua, pues esa duró alrededor de 5.000 años. Bueno, más si tomamos en cuenta la prehistoria como tal, estaríamos hablando de unos 35 a 40.000 años. Entonces, vamos así, van cambiando los tiempos y pues este es un momento bastante importante dado que se deja el teocentrismo medieval y se pasa al antropocentrismo, y eso es el ser humano como centro de todo, de la producción artística, científica, la literatura, la música, todo gira alrededor del ser humano. La religión, les comentaba, bueno, antes de la religión, que el Renacimiento, que es la primera etapa de la Edad Moderna, pues nace en Italia. Por eso se habla del Renacimiento italiano. Es allí donde inicia y luego va poco a poco avanzando hacia los países de los alrededores. En el caso de Italia, el lugar importante es Florencia, porque allí es donde inicia propiamente el Renacimiento, pero se llama esa primera etapa Renacimiento florentino, porque es allí donde se da. La religión, les decía, pues no logra superar una crisis que viene luego del periodo de mayor entusiasmo, de ese regresar, muchas personas regresaron a la religión, luego de haberse alejado, producto de la crisis religiosa del románico. Luego viene el Renacimiento, el gótico, y hay un nuevo momento para la iglesia en el que la gente está entusiasmada con la idea de el catolicismo, ¿verdad? De la construcción de las grandes catedrales. Pero, de nuevo, para esta etapa viene otra crisis. Y de esta crisis sí, pues ya no es tan fácil que se rectifique solamente haciendo reformas. Es un movimiento mucho más grande y aparecen varios líderes, que les decía, son los reformistas. Esa es la llamada la reforma protestante. Es la respuesta pues, a la crisis que tiene la religión católica en ese momento. Que es lo que les comentaba, el papa de esta etapa prácticamente es un rey, es un militar, él acompaña a sus ejércitos cuando va tratando de conquistar territorios. O sea, no es la idea de alguien que está sobre lo espiritual, sino más bien sobre la cuestión política. Los obispos que se olvidan de la gente y están más preocupados por la acumulación de riquezas, igual el caso de los sacerdotes, monjes o monjas, que son los más cercanos a las personas comunes, pues igual no tienen una buena formación ni tampoco tienen compromiso con la parte religiosa y es un desorden pues por todas partes. Entonces Lutero va a ser el primero eh, con mucho impacto pues en hacer esto de una protesta, y él establece 95 tesis o que serían como ideas en contra de la religión católica o a las prácticas de la religión católica, que la va a clavar en la puerta pues de una iglesia. Y él pues se aleja a partir de ahí y mucha gente se va con él, sacerdotes, monjes, monjas, pues dejan sus hábitos y se unen al movimiento reformista de él. Calvino fue otro que les comentaba, coincidencia en la zona norte de Europa, igual de impacto como la de Lutero. Enrique VIII les mencionaba que él no tiene que ver tanto con lo religioso, sino más bien es una cuestión civil mezclado con político, lo que lo lleva a distanciarse del catolicismo, volviendo Inglaterra eh, ser independiente pues, de la incidencia del papado. Y ahí es donde llega poco a poco luego las ideas de Calvino. Y producto de eso se establece una versión del cristianismo en esa región, que es lo que conocemos como Iglesia Anglicana.
el cristianismo anglicano, ese es el que aparece ahí. Igual, de Lutero es la iglesia luterana la que se va a establecer. Hay otros más, les mencionaba Juan Knox, eh, y otros más pequeños, pero que o se unieron a las ideas de esos principales reformistas, o pues y tuvieron intentos que no tuvieron tanto éxito. La respuesta del cristianismo católico es la llamada contrarreforma. Y en la contrarreforma lo que se trata es de rectificar esos errores que se le habían mencionado, que se le señalaron, pero también se refuerza un ala o un brazo del catolicismo destinado también eh, a reprimir cualquier otro intento de separación. Y allí es donde aparece con mucha más fuerza el Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe, que ya conocemos desde el románico, pues que estaba por ahí. Luego les decía el 480 y el 580 son las dos etapas del Renacimiento y pues vimos arquitectura con Filippo Brunelleschi como el principal actor de este momento. Él es el que descubre la perspectiva y su aplicación en las artes. Nace propiamente la arquitectura como tal acá y también pues luego el desarrollo de otros eventos que les mencioné como el concurso para las puertas del Baptisterio de Santa María de las Flores, que la gana Ghiberti, eh, y luego, 10 años después, otro concurso, y en este caso Brunelleschi es el que gana, y es la elaboración, la construcción de la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores. Es esta que vemos ahí. Y bueno, les decía luego, a partir de ahí, tanto Brunelleschi como otros arquitectos van a comenzar a utilizar la perspectiva para el planeamiento de las obras como también para la construcción. Entonces, eso se observa luego en todas las construcciones que hacen. Siempre vemos ahí la relación de tanto las líneas de fuga como el punto de fuga. Y bueno, ahí luego llegamos a la escultura, que fue donde nos habíamos quedado y es donde reiniciamos en este momento. Entonces, sobre la escultura, mencionarles que igual vamos a tener personajes que van a sobresalir más que otros. Hay muchos artistas en este momento que no solamente trabajan ellos, sino que tienen talleres y en esos talleres tienen otros artistas y hasta también artesanos que trabajan con ellos. Entonces, al final es un trabajo conjunto, pero la firma, la marca es del artista, del que es reconocido públicamente como el autor de toda la obra. Entonces tenemos a Ghiberti, del que ya les había mencionado. Pues él es el que sus primeras obras tienen que ver con los relieves en las puertas del Baptisterio de Santa María de las Flores. Se vuelve acá al naturalismo de la época de Grecia y Roma. Se busca la perfección anatómica, se vuelve a enlazar las matemáticas y la anatomía, de manera que la figura humana también cumple los requerimientos matemáticos que antes veíamos con Grecia. Y bueno, y el naturalismo, ese exagerado realismo también que buscaban los romanos. Todo eso ahora lo vamos a ver de nuevo en el arte. ¿Se acuerdan cuando aparece el cristianismo católico y dadas las restricciones que habían sobre la elaboración de imágenes o representación de lo divino, lo terreno? Entonces se perdió esto, pero ahora se ha recuperado y se va a mejorar en muchos casos también algunos de los aspectos que ya los griegos y romanos trabajaban. Entonces tenemos acá estos datos, tenemos a Donatello, a Brunelleschi, a Giorgio Masaccio. Ellos son tanto arquitectos, escultores, pintores, o sea, están en diversas artes, no solamente se desarrollan en una de ellas. Ghiberti tuvo como alumno a Donatello y Donatello fue el sucesor de él en cuanto a obra y a, digamos, ese lugar en la Florencia. Ahí tenemos los datos que ya les mencionaba del concurso entre Ghiberti y Brunelleschi sobre la elaboración de un relieve que representara el sacrificio de Isaac. Pero luego tenemos acá las puertas de Ghiberti. Ahí podemos ver
Cada uno de estos recuadros es un relieve que representa diversas escenas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Igual acá. Estas son hechas en metal. Y vamos a ver uno de esos relieves. Acá. Ese es en las puertas del paraíso y podemos ver acá el desarrollo de tanto de la perspectiva, que ya la aplica también Ghiberti acá, pues luego que Brunelleschi la descubre, pues él hace tratados, él supongo en su momento pues también participó pues de este descubrimiento con otros artistas y todos comienzan a observarlo y a trabajarlo. Entonces, eso lo vemos acá. Pueden notar cómo en el caso de la elaboración de este relieve, los elementos tienen dos reglas que cumplen para que se vea naturalista. La primera es que mientras más cerca del observador, el objeto es más grande, mientras más lejos y está más detallado. Mientras más lejos, el objeto o la forma es más pequeño. De esa manera, pues ya no se utiliza la yuxtaposición, que es lo que veíamos desde la Edad Antigua. ¿Recuerdan? Las imágenes se ponían atrás, unas más altas que otras, solamente para suponerle al ojo, mostrarle al ojo como si estuvieran atrás, aunque realmente se iban elevando nada más, del tamaño era igual. Acá no, acá ya aplicando la perspectiva, el que está más cerca es más grande, el que está lejos es más pequeño. Les decía también la mayor cantidad de detalle en los que están al frente y la menor en los que están al final. Otra regla que se aplica es que el volumen de las formas va a ser mayor mientras más cerca del observador está y va a ser menor mientras más lejos esté del observador. De ahí que tenemos este primer plano acá y este otro también por acá. Y vean los ángeles ahí en el fondo. Prácticamente están, bueno, solo solamente separados casi por líneas, más bien casi que se ven como solamente dibujados en el fondo, comparado con el mayor detalle aquí en el primer plano. Esto es una representación, por cierto, del Jardín del Edén. Entonces tenemos la creación acá, este Dios Padre. Noten que tiene una mano extendida y una vara en la mano derecha. Es una manera como de mostrarlo como si fuese un mago. No un mago como tal, ¿verdad? Sino pues con un elemento que utilizan en la magia. Era para ellos una manera de representar esto extraordinario de la creación. No es tanto que estén diciendo que es un mago Dios, sino que está utilizando esos artilugios extraordinarios para la creación. Luego tenemos acá otras escenas. Acá es la creación de Adán. Ahí se alcanza a ver aquí. Luego en el centro tenemos la creación de Eva. Ven ahí, Adán dormido y Eva que está siendo extraída de su costado. Está elevada por estos niños con forma o con alas. Ya vamos a hablar un poco de estos también, que son, acuérdense, solamente para recordarles que desde gótico ya se utilizaban algunas representaciones de ángeles como niños, y estos son los denominados amores. Esos son los que se utilizan. Acá no es que estén pensando que son ángeles como tal, sino se utilizan como amores, como hijos de Venus y de Ares, acá, o de Marte. Eso está acá. Entonces, la creación de Eva. Tenemos también acá el fondo, atrás, y el pecado, que es Eva y Adán comiendo de la manzana, o del fruto más bien, porque todavía no se habla de la manzana, del fruto del árbol del conocimiento. Ahí tenemos la serpiente. Y aquí podemos notar también lo de la regla que les mencionaba. Miren. Primer plano, más detalle, más volumen. Segundos, terceros planos o fondos, menos detalle, menos volumen. ¿Bien? Eso es lo que hace
que la imagen se vea con profundidad. Y acá al otro extremo tenemos, en este caso es el arcángel, para unos es Miguel, para otros es Rafael, el que expulsa a Adán y Eva del paraíso. Esta es la expulsión, están las puertas del paraíso, el ángel que les está señalando que se vayan y Adán y Eva que van huyendo acá. Entonces, ahí tenemos la imagen. Eso nos representa ya propiamente el Renacimiento. En el gótico ya habían ideas acerca de los relieves, ¿verdad? De volumetría, de naturalismo, pero es acá donde ahora, hoy sí ya se observa y ya se aplican criterios compositivos en ello. Siempre se toma como referencia a Grecia y Roma porque pues es donde se utilizó el humanismo, el antropocentrismo también, como, o sea, el ser humano más bien como centro de todo para la figura humana, que se vea más naturalista y con más detalle. Entonces eso ya se utiliza de nuevo por aquí. ¿Una pregunta? ¿Duda o aporte? ¿No? ¿Quedó claro lo de la perspectiva aplicada al relieve? Los principios de tamaño y volumen para representar profundidad, la luz y la sombra. Todo bien, dice Fátima. Vale, voy a creer entonces, pues avanzamos. Ahí tienen los datos. Uso de alto medio relieve, fusión de varias escenas en una sola composición para mostrar como episodios de la historia, que es lo que les mencionaba acá, la creación de Adán, la creación de Eva, el pecado original, la expulsión del paraíso. Y aquí, bueno, los datos, el canon clásico, movimientos sosiegados, es decir, no es un movimiento tan exagerado, la perspectiva lineal, aquí también se observa, y los efectos de perspectiva aérea, es decir, que podemos observar también a las figuras desde arriba, como si nosotros también estuviéramos como flotando. Otro más, este es lo que no sé por qué me parece, bueno, ya vamos a ver acá. Pero vean, este es otro de los elementos o de los aspectos que ustedes deberán irse aprendiendo también con esto. Una obra está construida a partir de cuadrantes. Eso seguro ya lo vieron en dibujo o en pintura. Entonces, esos cuadrantes nos permiten observar a la composición de manera equilibrada. Una de las cosas que más se buscan acá en el Renacimiento es el equilibrio, es la compensación de pesos, es el equilibrio tanto visual como en peso. Entonces, eso lo observamos acá, tenemos los cuatro cuadrantes. Hay una regla que se aplica que mientras más a la derecha, más peso visual tiene y mientras más hacia arriba, a la izquierda, menos peso visual tiene. En ese caso, este lado sería el que más pesa visualmente y este el que menos pesa visualmente. Entonces tenemos abajo el peso, arriba menos peso, pero siempre de izquierda a derecha también la relación y abajo hacia arriba. Vamos a ver qué más había por acá. Bueno, esa limpio. Esta es la historia de José, pero José del Antiguo Testamento, el que los hermanos van luego a vender y termina en Egipto leyéndole los sueños al faraón. De ese José es que se trata. Esta es otra de las escenas retratadas en las puertas del paraíso. Ahí vemos de nuevo perspectiva aplicada a la imagen. Aquí tenemos primeros planos, mucho detalle, planos intermedios, planos de fondo, vean, con mucho menos detalle. Y son las diferentes escenas, otra vez, de las que habla la historia. Los hermanos vendiendo a José, que es el que aparece como un niño acá, acá como con comerciantes. Luego lo tenemos acá sirviéndole al faraón y pues todo el movimiento ahí de las otras escenas también acá. La perspectiva acá es más evidente. Noten cómo está hecha esta rotonda,
Primer plano en la rotonda, vean, más detalle, planos de fondo, menos detalle, menos volumen también, y eso permite que se vea siempre grande. Si ustedes hacen, por cierto, la aplicación de esos principios cuando estén haciendo un relieve, van a ver que les va a quedar muy volumétrico. Ahora, hay un elemento que no les mencioné en la anterior, es el uso de la luz. Cuando trabajamos relieve debemos tener fuentes de luz controlables o al menos ser conscientes del tipo de luz con la que estamos trabajando para que luego, cuando la obra la tengamos terminada, la podamos observar según esa fuente que proyectamos, esa fuente de luz que proyectamos para ella. Eso es lo que va a permitir que se vea como esto, que parezca casi pictórico. Si anuláramos la luz en esta obra, entonces todo nos va a parecer como muy confuso. Pero la luz juega un papel muy importante para poder tener la percepción del volumen en los relieves. Desde el Renacimiento, pues eso se hizo con mucho más énfasis. Eso tenemos por acá. ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces les pregunto yo, ¿cómo se llama eso que acabo de colocar ahí? ¿Cómo se llaman esas líneas? Punto de fuga. No, las líneas. Bien, punto de fuga no es ese, las líneas, ¿cómo se llaman? Sí es perspectiva, como dice Kenia, pero tiene un nombre. Relieves, no. ¿Cómo se llaman las líneas? Esas líneas que pongo acá. Cuadrantes, no. El cuadrante es este. Estos son los cuadrantes. El cuadrante, son 4 cuadrantes. Líneas imaginarias, casi, Marlon, casi, casi. Digamos que la mitad de la respuesta está ahí. Horizontes, no, no es la línea de horizonte. Líneas de fuga, dice Catherine. Correcto, eso es. Estas se llaman líneas de fuga. Vean, esto apúntenlo, hagan sus dibujos, porque les voy a contar cómo hago con esto. Estas explicaciones, estas imágenes, las líneas, están en la presentación que les estoy mostrando, pero en la presentación que les voy a pasar a ustedes en el aula no están. Eso significa que ustedes tienen que tomar apuntes sobre esto. En el material que les voy a compartir, la imagen les va a ir así. Entonces, ustedes son quienes deben de manejar esto. Y vamos a hacer ejercicio, bueno, estaba para la otra semana, pero va a tener que ser ya de entrado en noviembre, porque la otra semana tenemos ¿cómo se dice? Estos 2 días que no vamos a tener clase, pero vamos a hacer un ejercicio para que tengan claridad y lo puedan aplicar en una tarea que van a tener ya al final de la unidad. Entonces, ya con eso espero que tengan a la mano lápiz y cuaderno. Entonces, estas se llaman líneas de fuga. ¿Y qué significa? Que me están mostrando las líneas no, las líneas, perdón, de perspectiva de la construcción arquitectónica. Ahí tenemos las líneas en el piso, las líneas acá también del piso, esta línea de esta elevación en la construcción, los frisos acá. Todo esto nos lleva hacia un solo lugar y se llaman líneas de fuga. Esto es otro elemento importante que deben saber observar. Dice Alison, es como lo del número áureo, dice que siempre está presente en las composiciones. Las composiciones áureas aparecen, no tanto en este momento, van a ir apareciendo del segundo renacimiento más bien son usadas en el segundo renacimiento más seguido, eso es lo que quería decirles. Todavía acá no, pero la proporción áurea también se ve. Bien, entonces tenemos este triángulo que observan acá, está en casi todas las composiciones que observamos de este periodo, tanto pictóricas como escultóricas. A este triángulo le vamos a denominar composición clásica. El triángulo es composición clásica. ¿Y qué significa? Que la composición está organizada en función a un triángulo dentro de toda la imagen.
y los elementos más importantes van a estar ubicados siempre hacia dentro de la composición. Entonces, esto es composición clásica, así se llama. ¿Por qué se llama composición clásica? Porque es utilizado mayormente en el clasicismo, que es esto del Renacimiento. Aquí es donde más lo vamos a ver utilizado. ¿Qué más encontramos ahí? Bien, este círculo tiene que ver con algo que se llama punto focal. Y el punto focal es el punto en el que el artista quiere que ustedes pongan atención al momento de observar la imagen. Ustedes ven el cuadro, en este caso el relieve, ven el relieve y lo primero que observamos es esto. Luego probablemente nuestra vista se mueva hacia acá. Luego nos lleve hasta estas escenas que están alrededor. Pero el primer momento es este. ¿Y cómo lo sé? Es el que tiene más relieve, el que tiene más sombras, más volúmenes, es el que llama más la atención. Ese se llama punto focal. Y ustedes deben aprenderlo, si es que no lo han visto ya en dibujo y pintura, que yo creería que sí. Cuando ustedes hacen pinturas, y a veces me ha sucedido que me dicen, ¿qué le parece la pintura? Cuando he ido a ver alguna de las exposiciones que hacen. Entonces, lo primero que señalo casi siempre es que no hay un punto focal, sino que el ojo observa la pintura, el relieve, y se mueve por toda ella, que no hay ningún lugar en el cual yo deba tomarle como mayor interés. Ese es un error. Todas las obras tienen que tener un punto focal. Es lo que ustedes quieren que se observe primero. Y es lo que tiene mayor atención. Es probablemente el eje temático. Ese es lo que se basa la tesis en la que ustedes han hecho su obra. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Este círculo entonces está marcando lo que se llama punto focal. Bien, ¿se entiende? Hay uno más que les voy a agregar por acá, fíjense. Voy a hacerles uno pequeñito por acá. Ups. Entonces lo voy a colocar aquí y le vamos a poner otro color. Acá. Bien, ese que les acabo de colocar ahí. Pues vamos a ir de nuevo. Líneas de fuga, composición clásica, punto focal, punto de fuga. Ese círculo que está siempre ubicado al punto en el que señalan todas las líneas de fuga, a eso se le llama punto de fuga. No debe confundirse con el punto focal. Puede que el punto focal esté ubicado en otro lugar, vamos por acá, y el punto de fuga esté acá. El punto focal, punto de fuga son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Vamos a ver otra vez esta estructura más adelante. No sé si quedó claro, ¿se entendió? ¿Hay algo que quieren que les explique, no? Sí, sí, o sea, entendí. Y muchas gracias porque gracias a esto de saber la composición, nos puede ayudar para cuando sean nuestras instituciones de pintura y de dibujo, Sí, incluso entiendo. anatomía. Que bueno, siempre hay eso, siempre hay un punto focal. Eso no deben de olvidarlo. Toda la obra tiene siempre un punto focal. Es lo que el artista quiere que se vea primero. Lo demás es contexto. Lo demás solo apoya ese primer momento de encuentro con la obra. Bien, ¿alguien más? ¿O comentarios? ¿Aportes? Ese es casi como que el momento aquel en las películas de vaqueros en los que pasan aquellos arbustos secos, ¿verdad? Así en medio. Dígame, Alejandra. No, bueno, creo que no. Marlon dice, ¿en qué material se esculpió
¿En qué material se esculpió la historia de? Supongo el material en el que está elaborado esto. Si es esa la pregunta, esto es bronce, entonces no se esculpió. Bueno, pudo haber un proceso de esculpir al principio, pero pudo haberse también modelado o tallado en madera. Entonces, esto se hace primero de esa forma, luego se le saca un registro, luego se hacen otros procesos hasta llevar a la fundición. Y entonces estos son fundidos, no son esculpidos, ni son modelados, ni tallados, son fundidos. Todos los relieves en metal son fundidos. Fue como un grabado, ese no. Digamos, se hace la pieza inicialmente, luego se le saca un molde, luego se saca un registro en cera, luego pues se hace otro molde sobre la pieza y luego se somete a calor para que la cera se derrita y pues quede el molde nada más con huecos adentro de él. En ese hueco es donde se agrega el bronce y entonces ya queda la pieza pues hueca o sólida dependiendo de las zonas de donde se colocó el material, el bronce. Y luego el proceso de pulimentar, armar también la pieza para que ya observemos cómo está. Para las sombras dice, ¿se utilizó algún tipo de pintura? Fíjense que no, lo que sucede con esto es que lo que se agregan son como acabados, como pátinas, como les decimos, para abrillantar algunas zonas, por ejemplo, y oscurecer otras. El resto es trabajo de algo que se llama oxidación. Y la oxidación es un proceso natural que se desarrolla en las obras en metal. Y eso es lo que le va dando la imagen como lo ven por ahí. Entonces, pareciera que es pintura, pareciera que como se han hecho zonas pintadas para oscurecerlas y otras para brillantarlo. Pero es más bien abrillantar algunas, la pátina que se le coloca sobre, se abrillanta para sacar algunas luces, pero el resto lo hace el trabajo de volumen y el oxidado que eventualmente va a tener la pieza. Aquí tenemos otra vista. Esta es una copia, por cierto, pero se las muestro para que observen cómo se trabaja lo de la luz. Ahí está. Bien, seguimos entonces. Donatello, ¿le suena Donatello? Si es por las tortugas ninjas, pues ese es el primer encuentro que tuvimos con los grandes artistas del Renacimiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Díganme las tortugas ninjas. ¿Quiénes son? No les creo. Ustedes son no, ustedes son de anime, ¿verdad? De otro tipo de caricatura. Donatello, Rafael, Donatello. Leonardo, Sí, Donatello, Rafael, Leonardo y Miguel Ángel, aunque aquí le decía Mikey. muy bien. Estos cuatro entonces, ¿verdad? Esas cuatro tortugas ninja llevan los nombres de los cuatro grandes artistas del Renacimiento. Entonces, Donatello, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo da Vinci. Esos son los grandes artistas del Renacimiento, que los vamos a ver por acá. Dice, Génesis dice, Donatello es el más inteligente. Bueno, en este caso les podría decir que de todos eran muy inteligentes, muy creativos, pero Leonardo da Vinci es el que sobresale por sobre todos, pues por lo que ya vamos a ver, es el que se considera el genio por excelencia. Estaba prácticamente en todo, tuvo tiempo para hacer una cantidad de incursiones en diferentes áreas, tanto científicas como artísticas, como ningún otro artista lo tuvo antes. Dice más Marlo, dice Rafael, Donatello, Miguel Ángel y Leonardo. Correcto. Las cuatro tortugas ninjas son los cuatro grandes del Renacimiento. Quienes dice es el científico, me imagino Donatello, y Rodrigo dice Dios. Bien, entonces Donatello va bueno, ¿qué más por acá? ¿Qué dice? Se refería al personaje ficticio, Donatello. Bueno, no le creo, Lick, de ahí salieron los nombres de las tortugas, Génesis. Sí, de ahí salen.
Ese es el nombre de las tortugas ninja, los 4 grandes del Renacimiento. De ahí los tomó, según la caricatura, el maestro Splinter, ¿verdad? Pero pues ahí son los guionistas, para que vean cómo, de nuevo, el arte es retomado por la cultura popular. Eso ya lo venimos viendo desde hace rato, ¿verdad? Les he mostrado ahí canciones, videos, anime, donde se retoma del arte para la cultura popular. Bien, entonces tenemos acá con Donatello características en su obra. Donatello es escultor, por cierto, o se reconoce más como escultor, aunque aquí los artistas son dibujantes, arquitectos, pintores, escultores, una cantidad pues grande de áreas en las que incursiona. Con él encontramos perfección técnica. El contraposto, ¿se recuerdan? El contraposto es esa posición que adopta el cuerpo para equilibrarse cuando estamos de pie mucho tiempo y descansamos nuestro peso sobre una de nuestras piernas. Entonces, en ese momento estamos haciendo contraposto. Y luego nos cansamos del pie izquierdo, por ejemplo, y nos pasamos el peso hacia el lado derecho, y ese es nuestro pie de apoyo. Ahí seguimos haciendo contraposto. Eso ya lo hicieron los griegos en su momento. Entonces, el contraposto se refiere a eso, es la posición. Una pierna que sostiene el peso y la otra relajada. La expresión también en los rostros de los estados de ánimo de los personajes que muestran, en este caso San Marcos, Habacuc, son personajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay mucho interés por parte de él en las figuras individuales, no en conjuntos escultóricos, sino en la idea de hacer en específico a un personaje. La mayor parte de esas esculturas están hechas para ser vistas de frente. Si, por ejemplo, observamos una obra de Donatello en un museo o en una iglesia, donde quiera que esté, siempre la vamos a ver frente a una pared. Entonces la espalda difícilmente la vamos a ver completa. En algunos casos vemos que está separada, pero si vemos la espalda solamente ropa. En cambio de frente tenemos las manos, tenemos mucho más detalles, el rostro con la mirada está haciendo algún tipo de expresión. Entonces hay un interés porque la mayor parte de detalles está hacia la parte frontal. Es porque son hechas para ser vistas de frente, no para que caminemos alrededor de ellas observándolo. Eso sí va a cambiar a finales del periodo. Cuando ya lleguemos al final del Renacimiento, entonces vamos a ver que la imagen comienza a tener un tipo diferente de posición. Bien, de Donatello también, esta obra es San Jorge. ¿Se acuerdan de San Jorge? San Jorge el Dragón, desde el gótico, la historia de él se hace muy popular y pierde la característica propiamente cristiana para convertirse en la historia de una aventura contra monstruos para rescatar princesas. Entonces San Jorge deja de ser un santo y pasa a ser un guerrero, pasa a ser un caballero. Entonces eso ya lo vimos en el gótico, en el Renacimiento sigue igual, sigue en boga la historia de San Jorge. Entonces lo vemos acá, ataviado como un caballero con un escudo que representa una cruz, lo que nos da la idea, porque es un soldado, es un guerrero de la iglesia, ataviado como si fuese un soldado romano. Vean, joven, no como un anciano. San Jorge era un obispo, ya por el siglo II después de Cristo, pero vean, 1400 años después, 1300 años después, nada que ver con qué era él en su momento. Ahí tenemos naturalismo en la representación de la figura y naturalismo en la representación de las ropas. Acá, de nuevo, es una imagen para ser vista de frente. La mayor cantidad de elementos están hacia el frente. Bien, esta es otra, el denominado tabernáculo de la Anunciación, este de Donatello. Ahí tenemos la Anunciación. Desde el gótico, acuérdense, los temas marianos son importantes en las representaciones artísticas. Si se les preguntan cuándo comienza a tener más énfasis la imagen de María en las composiciones, pues es desde el gótico. Siempre ha estado presente, pero es en el gótico donde tiene mucha más importancia. Y el tema de la Anunciación va a ser bastante gustado en el Renacimiento. Muchos pintores van a hacer obras referidas a la Anunciación, la acción en la que el arcángel San Gabriel llega a hacerle reverencia a María, se presenta y le dice
qué es de ella, qué va a ser ella y cuál es la importancia de ella para los planes de Dios. Entonces lo que está representado acá, veamos, es un mármol, son figuras adosadas al fondo, es casi que un relieve, un alto relieve y con mucha decoración escultórica y arquitectónica alrededor. Está a detalle ya la obra. Vean, naturalismo en las telas. ¿Cómo se llama esta posición de la Virgen? Con el peso apoyado en un pie y el otro en relajación. Contraposto. Muy bien, gracias. Contraposto, esta es mi génesis por acá. Muy bien. Ahí tenemos el ángel. ¿Cómo se llama el ángel? Arcángel, perdón, el arcángel. Gabriel. Muy bien. San Gabriel. Ángel San Gabriel, en términos cristianos, ¿verdad? El nombre. Noten también lo que les mencionaba de las pátinas. Esto no es que no los pintan como lo hacían los griegos, que los griegos pues pintaban toda la obra que hacían. En este caso más bien le dan énfasis a algunas zonas agregándoles pátinas o agregándoles acabados dorados para dar la idea de realeza y de riqueza. Entonces, la ropa con la que está ataviada acá María no es una ropa que corresponda al grupo cultural en el que ella debió de pertenecer, en caso de haber existido, eh, sino más bien a la usanza de la época. Esta es una ropa que usaría pues la nobleza renacentista. Así se ve. Y para el caso de los ángeles, los santos, Jesús, se busca que las ropas que tengan sean como griegas, como la usanza de los griegos. Bien, este es de Donatello también, un trabajo en bronce, el caballero Gatamelata. La obra ecuestre, que significa que es esculturas que van sobre caballos, estas aparecen con los romanos. Entonces la retoman acá también en el Renacimiento, acá para el caso de Donatello. Igual, es un caballero que pues lleva ahí pues tallada su espada, las espuelas, vean todos los detalles de todo lo que lleva el caballo, todo está pues colocado de manera que se vea lo más naturalista posible. Estas son obras de gran tamaño, no son tamaño natural, son más grandes que el natural, para que como son para espacios abiertos, se vean pues más naturales. Y dice Marlon, como la estatua ecuestre de Gerardo Barrio, correcto. Las estatuas ecuestres vuelven a tener popularidad en el Renacimiento, en el Barroco también un poco, pero luego en el Neoclásico vuelven a aparecer. Y con el Neoclásico, como es la época en la que se da la Revolución Francesa, luego vienen las gestas de independencia en América, entonces el ideal de los líderes es ese, que vayan a caballo. A manera así como de broma le digo, probablemente ni siquiera se subieron un caballo en su vida, pero era la manera estética de presentarlos, que se vieran como grandes caballeros, pues cabalgando firmes, liderando los batallones. Es que pues ese tenemos por acá, también de Donatello. Esta es una de las que más se reproducen en los libros, es el David. A ver, recuérdenme cuál David es. David, David de Miguel Ángel. No, Este es de Donatello. este es de Donatello, sí, pero ¿qué personaje representa? David y Goliat. Muy bien, Catherine dice también por acá, David y Goliat. Acordémonos de los nombres propios van con mayúscula. David en este caso se representa como un joven, según el relato bíblico era muy joven también, un adolescente, quizás menos que un adolescente, porque ya los adolescentes en la época antigua pues ya se consideraban personas que podían ir a la guerra. En este caso es un joven, su cuerpo lo denota, es un cuerpo joven, todavía no tiene las marcas de la musculatura, que normalmente en arte se utiliza cuando se habla ya de personas adultas, o más bien cuando no se habla, sino que se muestran personas adultas. Entonces eso nos dice que era todavía muy joven.
Ahí tenemos un casco o manera de sombrero con una guirnalda de hojas de laurel sobre la cabeza, descansando y con el pie puesto sobre la cabeza de Goliat, luego de haberlo decapitado. Y es un cuerpo desnudo. Vemos ahí los detalles del rostro. Vean la sonrisa. Eso es en bronce también. Esta es una fundición. Eso no es hecho. O sea, tuvo que haber existido un primero, un previo, perdón. Seguramente fue tallado. Pero luego la obra esta es vaciada. Y tenemos el bronce. Vean, contraposto. Una figura relajada, pero al mismo tiempo firme. Y la señal de la victoria acá, pues aplastando prácticamente la cabeza de Goliat contra el suelo. ¿Por qué se representa el cuerpo desnudo? Pregunta Génesis. Esta es una buena pregunta muy pertinente para este momento en el que estamos. Eh, la temática ahora, más bien, el eje temático alrededor de toda la obra es el humanismo. Y el humanismo es basándose en la obra griega y romana. Y especialmente para Grecia, la desnudez era un símbolo de belleza. Entonces, estos artistas retoman la desnudez como para mostrar la belleza. Los cuerpos están desnudos porque son bellos, no necesita que lleven ropa y no están faltándole a ningún tipo de situación religiosa. De hecho, la religión acepta en mucho el desnudo, en muchas de las obras que se le trabajan a la iglesia. Pero pues lleva los restos de características. Vean, en el caso de los hombres sí se marcan los genitales, en el caso de las mujeres solamente el monte de Venus, que es el volumen nada más, sin mayor detalle. Igual que en la obra griega, pues tiende a ser los genitales a hacerse pequeños. Esto tiene que ver con la idea del autocontrol, de lo sosegado, de que pues no es el tema central de la obra y solamente es algo natural en el cuerpo y por lo tanto no tiene que tener ningún énfasis. Eso lo vemos desde los griegos y lo vemos repetido por acá. La belleza no es mala en este momento en el sentido que la religión también ya no lo controla todo. Y pues hay cosas en las que los artistas ahora pueden hacerlo sin las restricciones religiosas. La desnudez es una de ellas. ¿Ven? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta o algún aporte? ¿No? Bueno, avanzamos. Esta también Donatello, la Magdalena penitente, es una representación de María de Magdalo, llamada la Magdalena. Acuérdeme quién era María de Magdalo. No. Bueno, fue una mujer que supuestamente la representan o la unen que ella cometió adulterio y después se fue propagando más la idea de que fue una prostituta, pero supuestamente solo fue una mujer que cometió adulterio, a cual Jesús religión fue le dijo que cualquiera que haya cometido pecado que tire la primera piedra. Sí, aunque ahí me está hablando de dos situaciones, dos momentos diferentes. La mujer endemoniada y la que fue descubierta en adulterio. Solo, en todo caso está bien, porque la confusión siempre se da entre esos dos personajes. Es justamente, porque acá también en el chat me dicen que es eh, la mujer endemoniada, dice por acá, dice Judith, y dice la mujer que dijo que decían que era esposa de Jesús, la mujer que dijo que decían. O sea, supongo que dije yo que decían, ¿verdad? Yo les dije no que yo decía que alguien más decía, es es una leyenda de la época merovingia. Ahí es donde viene eso, es una leyenda. No lo manejemos así como dicen que dijo, porque entonces ya no se ve como algo formal. Pero bien, resulta que sí, es cualquiera de las dos, las interpretaciones están bien,
no hay certeza, de hecho, sobre quién es María de Magdalo, si es la mujer endemoniada o la mujer sorprendida en adulterio, porque pues hubo un papa durante el periodo románico que dijo que era la que le habían sido expulsadas unos demonios. Eh, pero luego apareció otro que dijo, otras interpretaciones que dijeron que era la que había sido sorprendida en adulterio, que es la que más, digamos, caló. Y luego eso lo transformaron en que era prostituta. Y eso es mucho de lo que ahora también se comenta sobre ella. Lo cierto es que eso fue una mujer muy cercana a él y por lo tanto en el arte la retoman y retoman algunos aspectos de ella que no están contenidos en los evangelios, eh, ¿cómo se llama? Los evangelios canónicos, sino que más bien del apócrifo o de la tradición o las leyendas, como ya les mencionaba. Ahora, ¿por qué la representa de esta forma? Vean, si David lo hizo de esta forma, ¿por qué a María de Magdalo la representa así? ¿Ya? No pareciera que hay delicadeza. De hecho, la obra no pareciera que es renacentista, sino que es del periodo impresionista, un par de siglos más adelante. Y la respuesta es que se está representando a María de Magdalo como si fuese una mujer que está pasando por muchas carencias. Entonces, las ropas son prácticamente una piel, y esa es la idea que representa, se ve como andrajosa, la ropa está rota acá, pero es porque se le ha colocado como penitentes. Acuérdense, los penitentes, eh, según lo relatado en el Nuevo Testamento, pues los nazareos son los que se vestían de esta forma. Y acuérdense, Juan el Bautista era un nazareo. Por eso es que en las representaciones de él se viste con pieles, se ve una apariencia sucia, en muchos casos hasta despeinado, la barba toda descuidada, porque era un penitente. Entonces, los penitentes renunciaban al cuidado de su apariencia física. Entonces, por eso la representación pues, de Donatello es pertinente en la obra. ¿Eh? Parece una mujer mayor, andrajosa, así se ve, y en actitud de oración. Bueno, avanzamos. Dejamos a Donatello por ahí. No sé si hay alguna pregunta más, ¿no? Bien, hubieron otros escultores, pero centro un poco más la atención acá en la figura de Donatello, porque es donde podemos ver una variedad más amplia de ejemplos, pero no significa que solo Ghiberti o su alumno Donatello están acá. Pues, existieron otros escultores, al menos en este primer momento, pero no tuvieron tanto impacto como el que les mencioné. ¿Preguntas? Ahí me dice, esto es antes de Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel corresponde al segundo renacimiento. Leonardo da Vinci, Leonardo nace en la primera etapa del Renacimiento, pero la mayor parte de la obra de él corresponde al segundo Renacimiento, o sea, al Cinquecento. Entonces, digamos que está entre los dos momentos. Miguel Ángel es más del segundo momento, es más del Cinquecento. Por eso la obra de él, mucha de la obra de él tiene cierto amaneramiento, es decir, que se acerca más al manierismo que al Cinquecento. Bien, me dicen por acá que todo se entiende. Vamos a ver, que en ese entonces no siempre mostraban esculturas con perfección extrema o belleza. Pues depende de lo que estaban representando. El ideal era ese, que la representación fuese lo más naturalista, lo más preciosista posible para que correspondiera con los cánones de la época. Pero si la necesidad de representación requería que pues fuese pandrajoso, que no se viese bien en términos de estéticos, entonces lo hacían, porque pues dependía del tema también que estaban tratando. Bien, avanzamos entonces con la pintura. Acá, pues de nuevo, la recuperación del lenguaje del arte clásico, de lo mismo que vimos en la escultura, o sea, volvemos a pensar en Grecia y en Roma cuando valoramos la época renacentista.
Y pues todavía se conservaban algunas pinturas en pequeñas cantidades, pero habían pinturas que observaron, que estudiaron y que pudieron replicar. Luego también el antecedente que ya tenemos del gótico en Italia, acuérdense de Giotto, la obra de Giotto que veíamos en pinturas al fresco. Entonces, eso significa que en Italia la pintura pues mejoró bastante rápido comparado con la que veíamos en el resto de Europa durante el periodo gótico o románico. Y de nuevo, vuelve al ser humano como el centro de todo, la belleza entonces humana es importante y por lo tanto debe representarse y volvemos a la idealización. Y la belleza también basada en la proporción, armonía y equilibrio. Tiene dice por acá, entonces no siempre mostraba, bueno, ¿cuál sería un rasgo común en ambos casos? En ambos casos ya sea que se note el naturalismo y digamos la belleza estética y en los casos en los que parezca que no. Pues si es como para diferenciarlos, necesitamos saber en qué año se hizo y quién la hizo, porque se puede correr el riesgo de pensar que es posterior, si fuera eso. Como algo común es el movimiento y pues, la proporción, porque lo que cambia más bien es la apariencia, la textura. Pero en cuanto a proporción, en ambos casos es proporcional. Eso sería como algo común para ellos. La proporción, aún de hecho, la armonía y el equilibrio están presentes en todas las obras, aunque la apariencia estética sea diferente. Aunque la apariencia de una sea como andrajosa, sucia, con textura gruesa, siempre va a parecernos armoniosa y en equilibrio. Acuérdense que esto no solo significa que estéticamente sea bello, sino que pues los criterios son como más amplios. Bueno, voy a avanzar. Vean, de nuevo acá, agarren su cuaderno o libreta de apuntes porque vamos a hacer otra vez la lectura de una obra. Eso lo hago siempre. Bueno, lo voy a hacer varias veces acá y luego pues vamos a hacer ejercicios, que esos ejercicios estaban para la otra semana, como les digo, pero lo vamos a dejar para la siguiente. Vamos a hacer un ejercicio en el que ustedes van a elegir una obra y luego van a aplicarle criterios compositivos. Eso lo vamos a hacer en la clase. Vamos a trabajar en grupos para esa clase, porque es importante que ustedes sepan cómo hacerlo. Y luego estoy seguro que ya no se les va a olvidar. Así que vamos con eso. Esta obra se llama Palas domando al centauro. Corresponde al primer Renacimiento, al 480, y el autor es Sandro Botticelli. Este es entonces el Renacimiento italiano siempre. Y Sandro Botticelli es el que más impacto tuvo, más obra hay de él más bien en esta primera etapa. Palas es la misma Minerva, la misma Atenea, es la misma diosa. Palas, Atenea, Minerva es la misma, estamos hablando de lo mismo. Y está domando, dice, al centauro, lo tiene tomado de la cabeza. Entonces, ¿qué podemos leer de esta obra? En términos compositivos, cuando ustedes van a hacer una composición y se les digo, háganme una lectura visual de la obra, ¿qué es lo que buscan acá? A ver, nada. Un punto focal, ¿sí? ¿Qué es el punto focal? El punto focal dice, está en la acción de la mano sobre el cabello. Casi, casi. Sí está dentro de ese. El punto focal, acuérdense que es un círculo. No, o sea, al decir un punto no significa que es como el punto que están viendo ahí que se mueve, el puntero que utilizo acá para señalarles, porque entonces digamos, el punto focal es ese. No es un punto, realmente es un círculo que marca un área un poco amplia en la obra. Los cuadrantes, muy bien, dice Fátima, el cuadrante, Vanessa dice punto de fuego y punto focal, también son dos elementos que deben buscarse. ¿Qué más?
Punto de fuga, me dijeron, punto focal, cuadrantes, líneas de fuga, muy bien, Catherine. El bote, ¿cuál bote? ¿Hay bote que está ahí atrás? No, no tanto. Perspectiva, sí, es correcto, dado que vamos a hacer, a encontrar líneas de fuga y punto de fuga. Círculo, sí, pero ¿qué significa ese círculo? Hace un momento se lo dije. ¿Qué significa el círculo? ¿No? Bueno, ese círculo es el punto de, focal. O sea, el área que Botticelli quería que la gente viera con mayor interés al principio. Todo lo demás, acuérdense, es contexto. Es decir, está ahí para apoyar la obra. Bueno, punto focal, dicen por ahí, la expresión del centauro está en el punto focal. No necesariamente. Acuérdense, en el caso de las miradas hay algo que se llama juego de miradas. Esta está viendo hacia acá y ella está viéndolo a él. Acá. Entonces, hay un juego de miradas ahí. El derrotado, Sería a la propia Palas, la propia Palas. ¿Qué quería? o sea, el rostro de Palas. Ella el resto de Palas. ¿No? Florencia, ¿lo voy a repetir? No, dijo el rostro de Palas. ¿Qué es el rostro de Palas? ¿O qué sería de esos elementos que hemos estado hablando? No, bueno, si no, no, está bien, no hay problema. Bien, vamos a comenzar entonces para que vean, vayan tomando sus apuntes. Tenemos por acá, ¿cómo se llaman esos? Cuadrantes. Muy bien, gracias, los cuadrantes. Noten algo acá, los cuadrantes, en este caso, nos están delimitando la obra y nos está ubicando zonas de peso visual y zonas que compensan el equilibrio. Acuérdense que el equilibrio es como una balanza, lo de la izquierda y la derecha debe empezar igual. Entonces, en algún caso decimos, mire, pero aquí está bien oscuro, esta parte pesa más que la de arriba y aquí tenemos más peso. Más este de acá significa que la obra está desequilibrada porque aquí casi no vemos mucho. Pero es cierto, el espacio se ve vacío hacia atrás, pero los espacios vacíos compensan los espacios con mayor peso visual y eso vuelve equilibrada la obra. Esta hacha, acá, este instrumento, compensa visualmente todo lo que pueda aparecer de este lado, que sería el contrario. Como me dice, es que está haciendo obra de construcción. Ah, no hay problema, está bien. Bien, entonces los cuadrantes es lo primero. Dividimos la obra en 4 espacios iguales y entonces ya nos va a dar idea de cómo el artista hizo la distribución del peso y equilibrio. Luego buscamos, ¿cómo se llama eso? Composición clásica. Muy bien, Catherine. Bien, composición clásica. ¿Cómo sé yo que ahí, bueno, aquí composición clásica del triángulo, ¿cómo sé yo que ahí hay un triángulo? ¿Cómo sé? Resulta que el brazo del centauro me está señalando una línea y el brazo de Palas me está señalando otra. Y luego la base, la línea de los inferior, también me está señalando un límite. ¿Ven? La base en este caso, que es una roca, y los pies de Palas. Luego aún el vestido de ella me genera una línea. Ven que sube el cuello y el pelo, me genera otra. Y acá el brazo del centauro, como les mencionaba. Entonces tenemos composición clásica, es decir, que la obra fue pensada para que los elementos estuvieran principalmente en un triángulo. Luego, bueno, composición clásica. Luego tenemos, esa la mencionaron en el anterior, yo no sé, les hice énfasis en la imagen anterior, pero sí me lo mencionaron. ¿Qué puede ser esa? Eric dice, todas las obras tienen composición clásica. En el Renacimiento, digamos que un 90% de ellas sí, en el Renacimiento.
Por eso se llama composición clásica, porque es en este momento donde se utiliza y más. Luego en el barroco se va a utilizar otro tipo, hay diagonales, hay en forma de L, hay otras que son un tanto más dispersas y hay un equilibrio oculto en la obra, no es tan visual. En este caso es un equilibrio visual el que tenemos. Pero al menos en el Renacimiento sí, en el 90%, que es decir, casi todas, tienen una composición clásica. Por eso se llama de esa forma. Catherine dice acá, línea de horizonte, correcto. Esta línea es línea de horizonte, es decir, que esta está ubicada en el horizonte visual del espectador. Aquí les voy a dar una clave cuando hagan sus obras también. La línea de horizonte está siempre enfrente de nuestros ojos. Es decir, que si yo cambio de posición, la línea de horizonte va a cambiar también. Cuando están haciendo dibujo del natural, están dibujando o pintando al modelo o la modelo, y ustedes están sentados en un banco, sentados, están trabajando y de repente se cansan y se ponen de pie y sigue trabajando. Por lo menos modificaron su línea de horizonte unos 40 o 50 centímetros. ¿Qué significa eso? Que lo están viendo en una posición diferente. Y luego dice, pero es que no me quedo igual, es que no se parece tanto. ¿Por qué? Porque ustedes están trabajando con líneas de horizonte diferentes. O sea, si ustedes están sentados, todo lo tienen que trabajar sentados. Si es de pie, pues todo de pie. Con el tiempo, con la práctica, van a lograr obviar eso. Pero mientras estamos aprendiendo, lo mejor es tratar de ubicarnos en una sola posición porque la línea de horizonte va a cambiar. Les propongo aquí que hagan un ejercicio en su casa. Si ustedes están, en este caso, en una silla, vean, no sé, un pasillo, una ventana al fondo, la sala, el comedor, donde sea que estén ubicados, vean hacia el fondo. Entonces, ubiquen con su mirada qué es aquello que está a la altura de sus ojos, oigan bien, a la altura de sus ojos, que no esté tan cerca, que esté un poquito lejos. Y vean todo lo que está alrededor de ustedes. Digamos, si es la mesa, pues la mesa, pues no hay mucho espacio. Entonces, eso que están viendo de fondo, a la altura de sus ojos, esa es la línea de horizonte. Puede ser una ventana, puede ser a la altura de una mesa, un florero, una puerta. Ahora bien, pónganse de pie y sigan observando ese lugar. Y díganme si lo que está alrededor cambió o no cambió de posición. ¿Ya? La instrucción es, sentados, ubicamos aquello que está a la altura de nuestros ojos y luego nos ponemos de pie. Bueno, si ya están de pie, ahora, ¿qué es lo que está a la altura de sus ojos? ¿Es lo mismo que estaban viendo al principio? Me van a decir, sí, bueno, si lo están haciendo es porque tienen la mirada vista hacia abajo de nuevo. Pero si están viendo de frente, ahora a la altura de sus ojos ya no está lo mismo. Hay algo más ahí. Cambia, dice, muy bien. Dice, cambia Messi, dice, Alejandra dice también que cambia. Bien, siéntense de nuevo. Entonces, ¿cambió todo lo de alrededor? Sí, ¿verdad? Cambió la posición. Entonces, ese punto que tenían ustedes frente a su vista y que cuando se levantan cambia, eso se llama línea de horizonte. ¿Eso qué significa? Cuando hacemos la lectura de una obra, que el artista va a ubicar una línea de horizonte para que nosotros nos ubiquemos o nos pongamos en situación de observadores en relación al resto de la obra. Entonces, para este artista, para Botticelli, nuestra mirada está a esta altura de toda la obra, acá. ¿Y qué sucede entonces? Vean a Palas, la estamos viendo como de abajo hacia arriba, y es más alta que nosotros. Vean la construcción, la estamos viendo de abajo hacia arriba. Y vean hacia abajo, ahora lo estamos viendo al revés, estamos viendo como desde arriba, vemos hacia el suelo, estamos viendo de arriba hacia abajo, pero de la mitad del cuadro hacia arriba estamos viendo hacia arriba. Valga la redundancia ahí. Eso significa que nuestra mirada, el artista la colocó acá. Y en relación a eso, él hizo todo el resto de trabajo acá compositivo. Entonces, a eso se le llama línea de horizonte. La línea de horizonte va a cambiar en la realidad, nuestra realidad, va a cambiar según la posición que tengamos. Ustedes, bueno, en la escuela de artes, por ejemplo, ustedes párense en el segundo nivel, en la puerta, y vean hacia el fondo,
su línea de horizonte va a estar casi que arriba de los árboles, o por lo menos por la copa de los árboles. Pero luego bajen la grada, váyanse hasta la plaza y vean otra vez hacia el frente. Su línea de horizonte va a estar más o menos a la altura de las mesas que están en el redondelito de enfrente. La línea de horizonte entonces cambia según la posición que tengamos nosotros. Ustedes en su obra deben saber ubicar una línea de horizonte que le va a decir al observador cuál es la posición de él con respecto a su obra. ¿Se entiende? Pues yo esperaría que sí. Bueno, hay un sí de hace 2 minutos. Ah, bueno, por ahí, sí, sí, sí. Bien, entonces, línea de horizonte. Ahora vamos a ver esas líneas, ¿cómo se llaman? Las líneas que describen aquellas guías que aparecen en la obra y que nos muestran como una posición de un objeto. Marlon dice líneas de fuga, y es correcto. Esas son las líneas de fuga. Vean dónde las estoy sacando. De la zona de acá, del risco que está atrás y del piso. Vean que es diferente, es lo que les decía. La línea de horizonte nos dice qué posición tenemos nosotros frente a la obra. Nosotros estamos parados y nuestra cabeza llega más o menos a esta altura. Por eso vemos hacia arriba y vemos hacia abajo en la misma obra. Entonces, eso nos permite observar también en esa posición las líneas de fuga. Ahí. ¿Hacia dónde van las líneas de fuga? No me digan hacia la línea, bueno, en este caso van a la línea de horizonte, ¿cierto? Pero ¿cómo se llama a ese punto en el que se juntan todas las líneas de fuga? Aquí se lo señalo con el puntero. Punto de fuga. Muy bien, Catherine también dice acá, y Judith dice punto de fuga, correcto. Entonces acá tenemos, en ese recuadro tenemos el punto de fuga. Bien, gracias Vanessa. Punto de fuga. Y dice, mire, pero el punto de fuga está fuera de la obra, ¿cómo puede ser eso posible? Pues es posible, porque ustedes como artistas, en este caso Botticelli en su momento, pues él está imaginando de manera creativa un entorno mucho más grande. Es un mundo el que ha creado él para la obra, pero de ese mundo él solo nos está mostrando una parte. Eso entonces significa que las líneas de fuga se pueden salir de la obra y no hay ningún problema. Y el punto de fuga puede quedar afuera de la obra y tampoco hay ningún problema, porque al artista le interesa nada más el contexto visual de lo que muestra acá. Él construye y ocupa un montón de cosas para hacerlo, pero nos muestra solo una parte. Así deben ser ustedes también. Deben mostrarnos solamente algo y es ordenado. Si lo hacen así, la obra pues tiene peso, gusta también como se ve. Bueno, avanzamos. Ya tenemos composición clásica, línea de horizonte, línea de fuga, punto de fuga. Ahora vamos a algo más. ¿Cómo se llama eso? El punto focal. Muy bien, ahí 2 personas me dijeron punto focal, correcto. Esa es la respuesta. De toda la obra, el artista quiere que primero veamos esto. Y acuérdense ustedes, cuando les mostré la obra al principio, les comencé a hacer preguntas. Me dijeron la mano de Palas agarrando a la cabeza, el rostro del centauro, el rostro, me dijeron, de Atenea, el barco, me dijeron, ¿sí o no? ¿Dónde está todo esto que me mencionaron? ¿Adentro de qué? Del punto focal. Alguien me dijo, aquellos arbolitos que están ahí, aquellos trozos de madera que están en la parte Adentro inferior. del cuadrante. Sí, lo del cuadrante, si está en el cuadrante izquierdo, en este caso, la mayoría. Izquierdo superior sería. Pero les preguntaba, alguien me dijo, mire, los trozos de madera que están allá como simulando un muelle, aquella pequeña árboles que están en el fondo, el calzado que usa Atenea, el arco del centauro, no, ¿verdad? Me dijeron rostro, mano, rostro, barco. ¿Dónde está todo eso? En el punto focal. Ven que sí le funciona a Botticelli haber colocado la mayor cantidad de atención ahí, porque ahí es donde ustedes vieron primero. Lo demás es contexto. A lo mejor alguien vio los pies, ¿verdad? No voy a decir que no.
Pero para la mayoría, observamos la obra y el primer lugar a donde vamos es acá. Eso se llama punto focal, es lo que el artista quiere que veamos primero. Y eso significa que la obra ha sido hecha de manera que nos guíe hacia qué es lo que debemos ver primero. Aquí les hago la reflexión con la obra de ustedes. La obra que a lo mejor hacen, pues habré visto algunos de ustedes para las actividades que fui el ciclo anterior. Y pues cuando la veo, no hay punto focal, no hay un punto focal. ¿Y qué significa? Que hay puntos de interés por todo el cuadro, por todo el dibujo. Y entonces el ojo lo que hace es moverse por el cuadro buscando un punto de atención. Y no hay un punto de atención porque todo está bien trabajado, porque todo tiene mucho interés. Sí tiene punto de fuga, sí tiene líneas de fuga, sí tiene textura, lo hicieron bien, sí, pero no hay un punto focal. O sea, ¿qué es lo que quieren que el artista, que el observador vea primero? Y dice, pero es que a mí no me interesa lo que quiera ver el observador, me interesa lo que yo quiero hacer. Pues sí, pero lo están haciendo mal. Debe haber un punto de fuga. Eso es parte de lo que lleva a que una obra tenga impacto, el impacto visual que se busca. Así que ahí estamos, punto focal. ¿Preguntas? ¿No? Dice, mire, pero Licenciado, entonces, ¿y cómo bien, eran los puntos y en el gótico? ¿Cómo era el punto focal o cuáles eran las líneas o la composición que más ocupaba en el gótico? en el gótico no hay todavía este ordenamiento, al menos así de estricto no lo hay. Hay puntos de interés casi que en toda la obra. Y quizás bueno, una de las obras que les mostré, que es la Virgen en un jardín, por ejemplo, tiene como 4 puntos focales. No hay un punto focal específico, sino que la mirada se mueve por todas partes. Pero que en ese momento se estaba buscando construir realmente una obra más equilibrada y de mayor impacto visual. Bueno, impacto visual tiene mucho detalle, tiene mucho trabajo, pero todavía no tiene una estructura clara. En el gótico todavía se está buscando eso. En el Renacimiento, por el contrario, ya se encontró. Y al encontrarlo, se depura y se mejora cada vez más, de manera que sea ordenado, una construcción ordenada. Alguien me mencionaba la proporción áurea hace rato, y es justamente eso, la aplicación de criterios matemáticos compositivos en el desarrollo de la obra. Yo aquí no les hago aplicación de la proporción áurea a las obras, pero seguramente aparece, estén ahí. Pero me es más interesante que aprendan a hacer esto, porque esto es más fácil que ustedes lo lleguen a aplicar en su obra que la secuencia de recuadros conlleva la proporción áurea. O me dicen, no, es que mire la frecuencia Fibonacci para la creación de la obra. ¿Qué es la frecuencia Fibonacci? Pues es casi que lo mismo de la proporción áurea. Es un rango, es una distancia que hay entre un segmento y otro, que es proporcional hacia el infinito. La frecuencia Fibonacci, por si ya la conocen, o bueno, si no la conocen, es cuando contamos de esta manera. 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y así sucesivamente. Y bueno, ¿y por qué me voy saltando números? Porque les voy diciendo aquellos que tienen la misma distancia. 1, 2, 3, 5, 8, por ejemplo. Todos tienen la misma distancia entre ellos, son proporcionales entre ellos y se obtienen al sumar los dos números anteriores. Eso es, por ejemplo, 1 más 1 es 2. Entonces el siguiente número después de 1 es 2. Después de 2, ¿qué sigue? Pues sumemos 2 más el anterior, que es 1. 2 más 1, 3. Entonces ya tenemos el tercero. Entonces entre el 1 y el 2 y el 2 y el 3 existe la misma distancia. Igual que luego sumamos 3 y 2 nos da 5. Entonces, la misma distancia proporcional es entre el 3 y el 5 que la misma entre el 1 y el 2. Entonces, eso es la frecuencia Fibonacci, que es básicamente lo mismo cuando hablamos de la proporción áurea. Entonces, eso es más complicado que lo manejemos aquí y esto es más práctico. Esto es seguro que ustedes ya lo ubicaron y aunque su composición no sea clásica, porque no necesariamente tiene que ser clásica, este corresponde al periodo renacentista, en el barroco vamos a ver otra, en el neoclásico vamos a ver otra, pero el resto de elementos sí. El punto focal, por ejemplo, es medular, que lo sepan manejar para que su obra de verdad hable,
diga lo que ustedes quieren que diga y que no nos distraigamos en el fondo, porque la obra está bien hecha, pero el fondo está mejor todavía. Entonces nos enfocamos en el fondo y no en la obra. Pues como cuando enmarcamos un cuadro y la moldura de ese marco es muy llamativa. Entonces la gente al final mira la moldura y no mira el cuadro porque llama demasiado la atención. No debemos ubicar distractores. Debemos llevar a la gente que observe lo que queremos y estaría haciendo lo que nosotros queremos. En este caso, bueno, Botticelli nos mandó acá, a ese lugar. Bien, avanzo. Ahí están los cuadrantes. No, cuadrantes. ¿Cómo se llama esto? Composición Composición clásica. clásica. Muy bien, gracias. Composición clásica. Y apareció una línea, casi no sé, pero ahí está. Línea de horizonte. Muy bien, línea de horizonte. Estas. Líneas de Línea fuga. de fuga. Líneas de fuga, muy bien. También aquí en el Alejandra Messi Horizonte hace un momento. Esas son líneas de fuga. ¿Cómo se llama ese cuadro? Punto de fuga. Muy bien, punto de fuga. ¿Este otro? Punto focal. Focal. Muy bien, punto focal. Geométricamente así está construida la obra. De esa forma. Pero nosotros lo que vemos es la... acá, esta. Entonces eso no se nos debe de olvidar. Vamos a seguir aplicando en otras horas más adelante. Sí, si no sé si hay alguna pregunta sobre la parte esta compositiva. No, creo que estamos bien, ¿verdad? Vean, en este caso es así, pero ya vamos a ver otras que son diferentes, cambian las posiciones de los elementos, pero siempre están presentes ahí. A ver, ¿quién me levanta la mano? Yo, licenciado, Bien. y cuando es que la composición se toma del natural, igual tiene todos estos elementos. Debería de tenerlos. Si, por ejemplo, vamos a hacer un bodegón, quien construye el bodegón lo debe hacer a partir de estos criterios. Ahora, yo sé que en la escuela es difícil bueno, el profesor tal vez no se los dice, pero él genera el bodegón con criterios. Pero nosotros nos vamos a ubicar frente al bodegón donde quepamos, ¿verdad? Yo sé que eso les ha pasado ya, no tenemos tanto espacio en las aulas como para que de verdad nos quede una buena composición. Sin embargo, le dicen, vaya, ubíquense ustedes donde les parezca. Entonces ustedes comienzan a moverse alrededor del bodegón buscando una buena posición para hacerlo. En ese caso, seguro que no se cumple 100% los criterios porque ustedes están ubicando donde se puede. Pero si ustedes construyen el bodegón, ustedes deben construirlo siguiendo estos criterios. Deben ubicar un punto focal, deben pensar en peso visual, que eso es equilibrio, también el equilibrio oculto, en este caso que tiene que ver con la posición dentro de los cuadrantes de cada obra, de cada parte de la obra, y luego hacerlo así, ya pasarlo a lápiz o a pintura. Si lo hacen de esa forma, entonces ustedes están atendiendo a todos estos criterios compositivos. Pero si no, pues si lo hacemos en la posición en la que podemos, en la que nos toca en el aula, pues ahí no necesariamente estamos haciéndolo bajo estos criterios. ¿Se puede arreglar? Sí. Pueden ustedes darle énfasis a algunas áreas de manera que el ojo vea primero algo antes que lo demás. Eso se puede ordenar, pero eso depende ya del trabajo que ustedes le agreguen a la obra. Pero igual, si es del natural, de donde sea, ustedes lo pueden hacer. Fíjense que cuando yo estaba estudiando, mi primera experiencia sistematizada de dibujo fue con el maestro catalán. Él ya falleció hace algunos años. Y él nos hizo que hiciéramos un recuadro con esta forma. Era un cuadrado de cartón, digamos hueco, y dentro le habíamos colocado hilo, haciendo esto. Y con ese hilo nosotros lo agarrábamos
y lo movíamos en la composición, tratando de buscar la mejor composición para equilibrar la obra. Y eso luego lo utilizábamos también cuando salíamos a dibujar afuera. Nos ubicábamos y pues colocábamos por ahí, hacíamos con el viendo por todas partes, a donde ubicábamos mejor la composición, y luego ya procedíamos a dibujar cuando lo habíamos encontrado. Entonces, esto es un buen ejercicio, si lo pudieran hacer. Es como un cuadro y luego los hilos en medio. Es algo sencillo, pero que puede ayudar a equilibrar bien la obra. Con el tiempo, con la práctica, esto ya es a ojo, como decimos. Ustedes ven y entonces ubican las formas y lo hacen ya sin necesidad de estar haciendo esas mediciones. Pero se puede hacer. No sé si han visto eso igual en la cultura popular, películas o caricaturas, cuando sale un pintor que es la obra, bueno, pone el dedo hacia adelante y cierra un ojo, ¿verdad? Para verlo. O hace esto. Hace bueno, con las dos manos hace esto, así. No sé si me alcanzan a ver, ¿me vieron? ¿O no me vieron? Díganme. Sí, Lick, sí se vio. No, ya le iba a poner en primer plano. Entonces, esto que se hace así, eso es justamente esto, mostrar los cuadrantes. Eso es lo que está haciendo. Y cuando hacen esto con un ojo, lo que se está haciendo, creo que tengo un lápiz por acá. Bueno, lapicero tengo. Cuando hacen es esto, cuando ustedes miden con sus dedos la proporción. Acá ponemos esto para acá y eso, bueno, esto mide tanto y mide para acá lo mismo. Es lo que estamos haciendo. En la cultura popular, el artista hace esto. Mire, pues eso es lo que está haciendo, es calculando el cuadrante, la posición en los cuadrantes. Entonces es algo que se puede hacer en el natural. Y digamos, de rigor, sí, lo que ustedes están haciendo es un trabajo bastante académico, especialmente. Ya luego en la libertad que les permite el arte, pues ahí a ojo y a criterio propio. Eso sí va a cambiar. Pero digamos, en el momento que estamos aprendiendo, nos ceñimos a las reglas y van a ver que van a aprender más rápido. Y se van a despegar más rápido todavía de las reglas. Guadalupe dice en Enredados. Bueno, en Enredados dice Rapunzel lo hace. Pienso que la película la he visto un par de veces y no recuerdo. Voy a ponerle atención la siguiente vez que lo vea. Bien, avanzo entonces, vamos con... esto no se me olvidó olvidar. Y los temas. ¿Qué temas son los que se tratan en la pintura de este momento? Bueno, entendiendo que el Renacimiento es una vuelta a los valores del clásico, y eso se refiere a que la figura humana ahora es más importante que la parte referida a la religión, entonces los temas van a abrirse. Más, ya no están centrados solo a la religión. Sin embargo, recordemos que la cercanía en Italia, de Florencia, que es el primer Renacimiento, a los estados pontificios, también pone dentro del territorio, veamos, religioso, a los artistas dentro del dominio de la Iglesia Católica. Entonces, los temas religiosos se van a mantener. Y a los temas mitológicos se le va a dar una connotación religiosa. Eso significa que muchas de las obras mitológicas se pintan porque a partir de ellos se puede sacar una enseñanza moral o una enseñanza religiosa. Y lo otro, pues los artistas también buscan el acercarse a la antigüedad clásica, y de ahí es donde afloran muchos temas diferentes, diversos. Aflora el retrato también, ya algo más de la época. Lo que no hay en este momento aún es bodegones, eso no hay. No hay bodegones en el Renacimiento, sino que van a aparecer hasta en el Barroco. Pero sí vamos a ver naturaleza muerta dentro de las obras, o sea, sí aparecen elementos como parte del contexto en una obra, pero no siendo la obra como tal. Entonces, ahí vamos a ver, acá está, en lo que está escrito acá, pues que las temáticas tienen que ver con eso, el humanismo. Hay personajes sagrados también, pero se destaca en ellos la parte humana, más que lo sagrado. No es exenta de decoro y rigor, como vemos por ahí. Y eso hace que los fieles se acerquen más a la obra. Aquí tenemos otro tema referido a la anunciación, aunque en el contexto de la obra también, fuera del punto focal,
nos muestra una representación de Eva y Adán siendo expulsados del paraíso, acá. Pero el punto visual es este punto focal, acá. Cuando vemos la obra, si eh, apareció así, es seguro que ustedes vieron primero esto y no esto, porque el punto focal está acá. De esa manera es que se construye la obra. Entonces, ¿qué encontramos en las obras? Pues se colocan elementos arquitectónicos, a veces no son proporcionales, pero sí son muy naturalistas, dado que se puede percibir en ellos la perspectiva. La idea de la aristocracia como el centro también de la obra, o sea, los personajes se visten como si fueran nobles, como si fuera el rey, la reina, o un gran caballero, o un duque, un marqués, con ropa pues muy pomposa, aún siendo María, José, Jesús, Dios Padre, todos tienen una ropa muy pomposa. Hay mucho detallismo en la obra, eso lo vamos a ver después cuando veamos esta imagen a detalle. Especialmente en esta área, hay una cantidad increíble de detalles ubicados por todas partes. De todo el follaje está hecho muy minuciosamente, casi que hoja por hoja. Luego la jerarquización de los personajes, esto se refiere a que los más importantes siempre son más grandes. Si se incorporara, se pusiera recto, ¿cómo se llama acá? San Gabriel, sería más bajito que María. Si María se pusiera de pie, entonces ella quedaría más o menos como a esta altura. Entonces, eso es la jerarquización de los personajes. También las imágenes se estilizan en el primer momento. Luego se busca un naturalismo mucho mayor, muy proporcional. Luego las luces son uniformes. Aunque tengamos un punto de luz preponderante en la obra, vamos a encontrar que siempre hay reflejos, sombras en diferentes áreas. No todo se corresponde a una sola fuente de luz. Y la perspectiva lineal, que eso pues, significa que todas las líneas se corresponden a un mismo punto de fuga, que puede estar dentro o puede estar fuera de la obra. Vamos a ver por ahí. Bien, esta es la obra. Vean lo del detalle que les mencionaba. De hecho, creo que les voy a ver. Voy a mostrar todavía más detalle. Bien, ahí está. Vean que es una cantidad de detalles bastante grande en flores, en follaje. Ajá. Y luego, bueno, las ropas también, pareciera como si hubiesen también esto, mucho bordados, como si fuesen bordados. Entonces, ¿qué encontramos acá? Otra más, siempre la idea de la enunciación. Y vamos a hacer esto por acá. Bien, lo primero, cuadrantes. Ahí tenemos ubicados los cuadrantes. Dicen, mire, entonces el punto focal está en donde está el arcángel. Aquí está el punto focal. No. Que los cuadrantes se junten ahí no significa que el punto focal está en ese lugar. El punto focal, acuérdense, es una área, no es un punto, sino que es una área un poco más amplia. Entonces aquí tenemos la distribución en los cuadrantes. La composición clásica. Bien, la inclinación del arcángel y la inclinación de María me da la línea. Y se juntan acá. Justo en la parte alta queda un mascarón de Jesús. Ahí está el punto focal. Esas son las líneas de fuga. ¿De dónde las saqué? Pues de las líneas que aparecen acá de la arquitectura. La arquitectura es la que nos guía, el suelo, es la que nos guía para saber hacia dónde va la perspectiva.
Ven ahí la banca que está ahí en el fondo también me guía hacia acá. Entonces, el punto focal está ubicado, perdón, el punto de fuga está ubicado aquí. Esta es la enunciación de Convento de San Marcos, pero lo mismo, composición clásica, punto focal, líneas de fuga, punto de fuga. En este caso corresponde a un objeto en el fondo. Esa es línea de horizonte. En el anterior no les puse la línea ¿no tiene la línea de horizonte? No. Pero la línea de horizonte está alta, está arriba de ellos, está aquí. Entonces nosotros como observadores estamos viendo la obra desde arriba. O sea, más bien desde un punto de vista alto. Estamos viéndolo acá. Esta es nuestra línea de horizonte. Ahí la línea de horizonte. Bien. Este también de Sandro Botticelli. Y eso pues es lo mismo. Vean el primero técnicamente. Noten las transparencias. Eso se hace a través de veladuras con óleo. Pues, el óleo es lo que más se utiliza acá. Y es lo que permite hacer esta cantidad de detalles en la obra. Vean que los nimbos y las aureolas ahora tienen una posición diferente, están en perspectiva. Eso no los hace diferentes a los anteriores que habíamos visto. Este símbolo solar ya no está atrás de la cabeza, sino que está sobre la cabeza. Eso significa eso nada más. Ahí tenemos la piedad, acuérdense, así se llama cuando María está sosteniendo el cuerpo inerte de su hijo. Vemos acá a las mujeres que acompañaban a María, una llora sosteniendo los pies de Jesús, y esta otra pues lo abraza y acaricia su rostro. Normalmente esa cercanía se coloca a María Magdalena, acá. De ahí pues todas las historias que se cuentan alrededor de María Magdalena. Justamente por eso los artistas la colocan muy cercana a Jesús. Luego tenemos San Pedro, el apóstol Juan, y otros apóstoles más. Acá creo que San Juan, ¿cómo se llama este? El Bautista, ese de acá. Y otros más, pues ahí se colocan más de un apóstol. Ahora bien, a nivel compositivo, encontramos acá otro elemento. Este elemento no se los mostré en el anterior porque las otras obras son como más estáticas, pero en esta, si se fijan, hay más dinamismo, hay una acción que se está mostrando. En las otras eran todas bien posadas. En esa hay una acción. Entonces, en esa acción lo que encontramos es algo que se llama movimiento. Y el movimiento de la obra nos lleva atrás a ubicar una línea diagonal en la obra que se centra hacia el punto de mayor interés en la obra, que es el punto focal. Entonces tenemos acá los cuadrantes otra vez. ¿Bien? Noten cómo se compensan los pesos. Vean acá mucho detalle, acá hay menos detalle. Eso compensa. Y vean acá es otro. Estas son las líneas que se unen. Ese espacio amplio rojo se compensa con esos otros elementos que vemos acá, que son los otros apóstoles que están de este lado. Composición clásica. Vean dónde salen las líneas. Punto focal. Estos elementos los he segmentado acá para que vean que están para equilibrar la composición. Hay más peso de este lado visual, pero resulta que en este lado hay más oscuridad y hay una banda roja, había un bloque visual rojo acá, que es el manto de María de Magdalo. Entonces eso equilibra, eso da también peso visual. Entonces la obra no se ve recargada hacia un lado en particular. Eso se llama líneas de fuga. Vean de dónde salen, pues los elementos acá.
los elementos en el techo de esta como manera de gruta, porque este es el momento en el que pues, ya se bajó de la cruz, pero se está llevando hacia el sepulcro. Ahí van las líneas de fuga. La línea de horizonte, acuérdense que esa está siempre ubicada frente a nuestros ojos, entonces visualmente nosotros estamos a esta altura. Luego tenemos punto de fuga. Ahí está la obra. Sería geométricamente como está. Carlos dice, por lo que veo, mayormente en esas obras la composición es un triángulo, ¿verdad? Sí, por eso se le llama composición clásica, porque se utiliza en el Renacimiento, que es un renacer de los valores clásicos, o sea, de Grecia y Roma, ¿verdad? Por eso se denomina así. Es una composición clásica. Y los cuadrantes también. Bien, voy a quedarme hasta ahí entonces. No sé si hay alguna pregunta. No, licenciado, muchas gracias por esa enseñanza de la composición. No sabía de eso del triángulo o el círculo o las líneas de fugas, pero ahora ya con eso puedo balancear mejor el trabajo mixto. Muy bien, gracias. Bueno, espero que también para los demás sea de no solamente la parte de historia, ¿verdad? Sino que hemos aprendido un poco, bueno, junto con la lectura de la obra clásica, también cómo valorar nuestra obra. O sea, no toda nuestra obra es clásica, es decir, que no toda la obra que preparamos nosotros tiene que ver con esto, pero es el primero a lo mejor que ustedes reflexionan ya de manera ordenada en un periodo, acá en ese Renacimiento. Pero vamos a ver después otras más. En el barroco, en el neoclásico, vamos a ver también cómo cambia eso, porque eso va a cambiar, no siempre es así, no es la única manera de hacer composición. Luego vamos a llegar al siglo XX, y en el siglo XX resulta que hay obra abstracta, y en la obra abstracta ya no aplica nada de esto. Hay otros criterios también, pues siempre hay equilibrio, solo que ya no es visual, sino que es oculto. Entonces hay bastante que aprender todavía. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien, bueno, gracias ahí por lo que comentan. Voy a detener entonces acá la grabación.